Bienvenidos y bienvenidas. Las historias que escucharán fueron contadas por las mismas personas que vivieron estas experiencias. La primera historia nos la trae Tracy Velarde desde la selva de Perú. Ella nos cuenta que allá es muy frecuente este tipo de casos y seguramente nos estará contando algunas otras experiencias más adelante. En esta oportunidad nos cuenta lo siguiente. Como a los 13 años viví en casa de mi abuela en la selva. Allí teníamos un espacio muy grande que le llamábamos el patio, donde teníamos árboles y demás. A un lado estaban los dormitorios, delante el patio y cruzándolo estaba el baño. Lo que dividía nuestra casa de la casa de los vecinos era un cerco de madera que se podía ver al otro lado fácilmente. Al costado de la casa de mi abuela había una casita en medio de la propiedad, recuerdo, con un patio muy grande también. Se veían de condición muy humilde. Notamos que no tenían luz, por lo que usaban velas por las noches. Su patio casualmente daba con nuestro baño. Allí en casa ocupábamos una vasija para almacenar agua, la cual ocupábamos para el aseo. Una noche llegábamos de ver el vóley, así lo llamaban. En la selva era muy común. Eran entre las 6:30 a 7 de la noche. Íbamos a cenar, por lo que me dirigí al baño para lavarme las manos. Para ello debía cruzar todo el patio. Era de noche y alumbraba la luz de la luna que había en ese entonces. Se podía distinguir el árbol y la casita del otro lado. Saqué mi agua para lavarme tranquilamente, algo agachada, en una vasija pequeña. Casi al instante levanté la mirada y vi un hombre. Un hombre que estaba parado al otro lado, como si me estuviera mirando. Algo alejado, recuerdo. Sin mucha importancia pensé que era el vecino. Llamémoslo José. Seguí con lo mío cuando en eso regreso la mirada, ya que sentí esa sensación como cuando alguien te está observando. Volteé y me asusté, porque el señor estaba ahí, pero más cerca. Tratando de controlar mis nervios, me apresuré en lavarme, pero justo antes de salir, vuelvo a mirar y ese señor estaba ahí. Ahora como a 3 pasos de mí, justamente pegado al cerco. No le podía ver la cara por lo oscuro, pero sí el cuerpo. Me dio tanto miedo. Don José siempre andaba en short y sin polo. Me asusté demasiado. Su actitud no era normal. Así que salí corriendo hacia mi cuarto, llegué y le conté a mi mamá lo que había pasado. Me dijo, tranquila hija, no pasa nada. Seguro es el vecino que andaba por ahí haciendo quién sabe qué. Ve y tiende tu toalla. Tuve que salir de nuevo. Fui a tenderla al cordel y a la vista se veía un árbol grande. Al fondo, se dejaba ver apenas con la luz tenue de la luna. Lo necesario para distinguir que allá al fondo alguien me saludaba desde aquel árbol, pero solo se veía la mano, por lo que se me heló la sangre y al instante quise salir corriendo, pero en ese momento me quedé paralizada del terror. Cuando reaccioné por fin, pude correr. Llegué llorando donde mi mamá diciéndole que había pasado, lo que había visto. Estaba muerta de miedo, en realidad. No quise quedarme sola esa noche, así que mi mamá y mi hermano se quedaron a dormir conmigo. En la mañana ya estaba más tranquila, cuando de pronto llegó mi abuela contándonos una noticia no muy agradable. Que el señor, ese que siempre se veía solo en short, que esa madrugada había perdido la vida. Hay historias que cuentan que cuando una persona estaba en sus últimos momentos en una cama de hospital o luego de un accidente en la autopista, algunas personas dicen haberlo visto andando o entrando a su casa. Dicen que antes de partir, en sus últimos momentos, recogen sus pasos.
El siguiente relato se remonta al año 1974. Doris Torres nos trae su experiencia desde Ica, Perú. Ella nos cuenta: cuando tenía 12 años, por donde yo vivía no era como ahora. Era más campo, sin tantas casas. Era común los sembríos, incluso dentro de las mismas casas. Yo era la mayor de 7 hermanos. Cada que había oportunidad salía con mis 2 hermanos, los que me seguían en cuanto a edad. Los menores se quedaban en casa. Íbamos a un lugar que se llamaba La Chavalina. Íbamos para allá para traer papa. Ahora ya está urbanizado, pero en ese tiempo era todo chacra, puro algodonal para los lados. En medio un camino de tierra y una pequeña acequia en el mismo camino. Pasamos todo ese camino, lo que ahora se llama Avenida 8. Llegábamos a La Chavalina, que era donde luego de la cosecha de papa, los trabajadores del mismo lugar pasaban la voz a los lugareños para que vayan a algo que se llamaba el rebusco. Es cuando va la gente a buscar papa que no se ha sacado o encontrado en la cosecha. Por eso el nombre. Cuando éramos pequeños, llevábamos de a pocos a la casa y regresábamos. Era algo largo el recorrido, pero valía la pena. Lo hacíamos porque éramos de bajos recursos. Por eso al instante mi madre lo lavaba y a la olla. Un día más de aquellos en los que salíamos en el último viaje que hicimos, recuerdo, ya oscureciendo. Mis hermanos iban unos metros delante de mí, cruzando el otro camino, cuando de pronto de un lado del algodonal salió un triciclo, de esos de carga que llevan como una carreta adelante. Pedaleando iba un señor. En la parte de adelante iban 2 niños y una mujer que me llamó particularmente la atención por su atuendo. Llevaba ropa oscura y un sombrero. En mi mente pasó, wow, parece una bruja. Una escena que no me pareció nada del otro mundo, pero lo que sí fue aterrador fue cuando cruzaron el camino hacia el otro campo de algodón. Vi cómo se desvanecieron delante de mis ojos. Nadie me lo contó. Yo lo vi. Ya no estaban. Ni los señores, el triciclo, ni los niños. Mi desconcierto me hizo correr como pude hasta llegar con mis hermanos. Miraba hacia atrás pensando, ¿qué pasó? Porque el algodonal no era para nada muy alto. Los que han visto ese tipo de sembríos saben de lo que hablo. Se los conté a todos al llegar a casa, pero aunque les pareciera impresionante o increíble, no se comparaba con lo que sentí en el momento. No terminaba de pasar de mi asombro y tampoco podía entender cómo 4 personas se desvanecieron frente a mis ojos. Desde ese momento lo recuerdo como el día que vi una bruja.